Sí, 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 sí. Sí, ok. Buenos días, hermanos. Es un gozo verles, es un gozo ver sus rostros en esta mañana tan hermosa. Tienen rostros hermosos porque Cristo habita en ustedes, solo por eso. Quiero invitarles a que me acompañen en una oración, ¿sí? Póngase de pie un momentito. Disculpe que nos haga pararse tanto y sentarse. Es bueno hacer ejercicio temprano en la mañana. Vamos a orar. Padre eterno de gloria, en esta mañana, Padre, delante de ti estamos con un corazón humillado, reconociendo que tú eres el Padre de luces, tú eres el Padre de gloria, tú eres el dueño de la verdad, tú eres el dueño de la vida, Señor. Quiero pedir, Señor, como tu siervo, Padre, que tú me acompañes en esta mañana, en la exposición de tu palabra. Padre, Señor, que lo que yo diga sea conforme a tu voluntad, Señor. Y asimismo pon en los corazones de los que me van a escuchar esta mañana esa quietud, Señor, ese anhelo de entender tu voluntad, de entender tu mensaje, Señor, y de aplicarlo a sus corazones, Señor. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que no pudieron venir por diferentes situaciones esta mañana, Señor. Acompáñales donde estén y habita en medio de nosotros, Señor, los que estamos aquí presentes, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, ahora sí. No sé qué le parecieron los cantos esta mañana, pero estaban muy hermosos. Mi esposa se lució esta mañana consiguiendo esas alabanzas que yo tenía años que no las escuchaba. Y había unas que por allá que no había nunca visto. Quiero que me acompañen en Efesios capítulo 2. Y antes de empezar con el mensaje, quiero hacer una pequeña introducción, ya que la semana pasada estuvimos hablando acerca de una serie en la carta de Efesios y la semana pasada hablamos de lo que era ser cristiano. ¿Por qué somos cristianos? ¿Qué hizo Jesús en nuestras vidas para que seamos cristianos? Para hoy continuar con el siguiente mensaje, que es el hacer del cristiano. ¿Sí? Efesios 2, del 8 al 10, dice lo siguiente. ¿Lo tienen? ¿Sí lo tienen? Ahí en la proyección. Estamos en eso todavía, ya. Pero todos trajeron su Biblia, perfecto. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, fíjense allí como dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la semana pasada hablábamos de que antes de obrar como creyentes debemos primero ser creyentes o saber por qué somos creyentes. Y vimos allí como una pequeña separación entre lo que es el versículo 8, 9, para continuar con el versículo 10. Fíjense, vamos nuevamente a leerlo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un regalo de Dios, ¿sí? La semana pasada hablamos extendidamente acerca de eso, de que Dios nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Y un muerto qué puede hacer? Nada. O sea, un muerto puede reanimarse a sí mismo, tomarse un medicamento, puede levantarse de donde está. No. Bueno, en esa condición en la que nos encontrábamos, Dios decidió salvarnos y por eso hoy somos cristianos. Versículo 9. No por obras. Quiere decir que somos salvos por fe, no por obras. Añade ahí el versículo 9. Para que nadie se gloríe. La salvación no es por obra, para que nadie diga yo fui salvo porque hice esta cuestión, o hice esto otro, o tal penitencia, o porque asistí a la iglesia. Dios nos salvó por fe, únicamente por fe, para que la gloria fuera solamente de Él. Principalmente porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ¿qué pasa ahí, hermano? Primero, no es por obra, pero ahora somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Y ese es el tema central de esta mañana, el hacer
del creyente. Primero es necesario saber lo que Dios hizo por nosotros, contemplar el evangelio de la salvación día y noche. Contemplar lo que Cristo hizo por nosotros, cómo nos salvó de la muerte, para que luego procedamos en consecuencia, no al revés. Lastimosamente, muchas veces cuando predicamos el evangelio lo predicamos al revés, hermanos. Y llamamos a una persona a Cristo y le decimos, tú que eres borracho, déjalo borracho para que Cristo te salve. O tú que eres mentiroso, deja de mentir porque si no, Dios no te va a salvar. O deja de vestirte de esta manera, o deja de actuar de esta manera para que agrades a Dios. Y resulta y acontece que el texto dice que la salvación es por fe únicamente. De manera que todo lo que concierne a ser salvos o ser justos delante de Dios no tiene nada que ver con lo que tú y yo hagamos. Y ahí está el problema, como decía hace un momento. Invitamos a las personas a Cristo porque los vemos graves en la borrachera, los vemos graves en la mentira, en las deudas, y les prometemos que si dejan todo eso, van a estar bien con Dios. Y entonces las personas vienen en su propia fuerza, tratan de dejar el alcohol, tratan de dejar las drogas, tratan de dejar la mentira, tratan de dejar sus vicios, y lo intentan durante un tiempo, pero resulta que sus fuerzas se acaban. ¿Por qué? Porque somos humanos débiles. Dice la Biblia que tenemos un cuerpo de muerte. Y si tú dependes de tu salvación en tu cuerpo de muerte, no hay esperanza para ti el día de mañana. Porque tú fallarás. Siendo cristiano fallarás. Creyendo en Cristo fallarás. Y ahí está el problema. Se enseña que del fallar o de estar firme depende nuestra salvación. Y por eso muchas personas a la primera falla dejan a Cristo porque dicen, yo no sirvo para esto. Me voy nomás. No, hermano, la salvación es un don, es un regalo de Dios, solo por fe. Pero, y ahí viene el glorioso pero. El pero es que si tú creíste en Jesús, algo va a pasar en tu vida. Y eso es lo que voy a hablar esta mañana. El texto que vamos a leer se encuentra, ahora vamos un poco más adelante, Efesios 3, vamos a leer desde el 14 al 21. Las epístolas de Pablo, especialmente la de Romanos y Efesios, está dividido en dos. ¿En qué sentido? Pablo, en la carta de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, nos narra todo lo que Cristo y Dios hizo por nosotros. Que por fe somos salvos, que Cristo vino a morir por nosotros, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y todas esas grandes verdades que debemos entender. Hasta que llegamos al capítulo 12 y Pablo empieza con los mandamientos. Lo mismo pasa en Efesios, capítulo 1, 2 y 3, es lo que Dios hizo por nosotros. Y a partir del capítulo 4 empieza el accionar nuestro. Versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hasta allí vamos bien. Para que habite Cristo por la fe. Nuevamente menciona la fe en primer lugar en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a poner una pausa antes de proceder con los otros dos versículos. Versículo 19, y de conocer el amor. Hay un conocimiento previo que debemos tener. Y si tenemos ese conocimiento de Cristo, que excede todo conocimiento, seremos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? Como decía la semana pasada, muchos de ustedes no estuvieron presentes. Cuando tú conoces lo que Cristo hizo por ti, eso te hace cambiar la perspectiva de tu vida. Te hace cambiar tu corazón, te hace cambiar tus accionar. Y eso es lo que dice el versículo 19, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel, versículo 20, continuamos, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes
de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero comentar algo antes de continuar con el punto 1. Hay un error que muchas veces escucho por allí, y es el temor que muchas personas le tienen a la palabra teología. ¿Algunos saben qué significa teología? Es el estudio de Dios. Es como conocer a Dios, ¿sí? Y cuando decimos teología suena como alguien con corbata parado enfrente de un púlpito dando muchas clases complicadas y todas esas cuestiones. Pero, según lo que Pablo nos enseña en estas dos cartas, nosotros primero debemos conocer a Dios para poder actuar. ¿Y cómo es que le tenemos miedo a la teología o al conocimiento de Dios? Si solamente por medio de ella es que podemos obrar conforme a Dios. Y para que no suene tan drástico, no suene tan difícil de entender, no vamos a usar la palabra teología. Pero todos y cada uno de los creyentes tienen un llamado de parte de Dios de conocer a Dios. Dice la Biblia, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de mí más que el holocausto. ¿Está mal conocer a Dios? No, es un mandamiento. ¿Sí? Dice Jesús en el Evangelio de Juan, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El conocimiento es el que nos libera. Si leemos el Salmo 119, es el salmo más largo de la Biblia, creo que tiene 160 y algo de versículos, no recuerdo en este momento. El Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, habla única y exclusivamente acerca del conocimiento de Dios. Dice, qué hermoso es conocerte, Señor, por medio de conocerte es que enderecé mis caminos, Señor. Conocerte a ti es más rico que la dulce miel. Conocerte a ti es un deleite. El que te conoce a ti tiene los ojos alumbrados. El que te conoce a ti puede vivir como tú mandas. Y todas esas declaraciones que dice el Salmo 119. Entonces, ¿qué es lo primero que el cristiano debe hacer para poder proceder? Conocer a Dios, conocer sus mandamientos. ¿Sí? Una vez publiqué un estado en mi WhatsApp que decía, parafraseando, no recuerdo, fue hace un tiempo, que lo primero que debemos hacer es conocer a Dios y anhelar el conocimiento de Dios. Enseguida un hermano me respondió y me dijo, pero también necesitamos ser llenos del Espíritu, hermano, y ser llenos de la oración. Yo le digo, claro, pero ¿cómo yo voy a saber que necesito ser lleno de oración y del Espíritu si primero no lo leo en la Biblia? ¿Cómo yo voy a obedecer lo que Dios me manda si primero no lo entiendo en su palabra? Es allí el problema cuando tantas personas entran por esa puerta y lo primero que le decimos, así no te tienes que vestir, sino de esta manera. Y no le explicamos por qué. Entonces la persona llega acá y ora de pie y se le dice, no, tienes que orar de rodillas, porque si no está mal. Y esa persona, como no sabe por qué se lo dijiste, en qué parte de la Biblia lo dice, esa persona se frustra y no entiende. Y cada día es un mandamiento nuevo, cada día es una prohibición nueva dentro de la iglesia, pero no tienen una base bíblica para guiarse. Por eso se le invita a todos los creyentes en la iglesia que lean su Biblia, mediten y escudriñen la palabra de Dios, porque así y solo así es que van a poder obedecer a Dios. No porque se lo diga yo, no porque se lo diga Hilario, no porque se lo diga otro pastor. En sí, mis palabras y la de otro ser humano no van a cambiar a nadie. Las únicas palabras que pueden cambiar tu vida son las de Dios. Amén. Y el obrar del cristiano, yo lo dividía a través de lo que enseña la carta de Efesios en 3 partes. El obrar del cristiano dentro de la familia de la fe, el obrar del creyente al no practicar el pecado sino hacer luz, y la obra del creyente en todas sus relaciones. ¿Por qué lo dividí de esa manera y en ese orden? Porque la carta de Efesios lo enseña en ese mismo orden. Como yo estoy haciendo un estudio de Efesios, me guío por lo que la palabra dice. Capítulo 4, versículo 1 de Efesios. Vamos a leer esta primera parte desde el 1 al 6. Fíjense que en consecuencia
de todo lo que el capítulo 1, 2 y 3 nos enseña de lo que Dios hizo por nosotros, nos salvó, nos amó, nos rescató. Dice Pablo, yo pues, ahora en consecuencia de lo que les dije, debido a lo que les dije, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermano, pero ¿por qué dice que es el obrar dentro de la iglesia? Si aquí el versículo 6 acaba de decir que es un Dios que está en todos, por todos y para todos. Porque en el contexto de lo que estamos hablando, fíjense que dice un cuerpo, versículo 4, y un espíritu. ¿Y qué se menciona como cuerpo en la iglesia? Digo, en la Biblia, la iglesia. El primer mandamiento nuestro para obrar como creyentes dentro de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor pone en primer lugar como nuestro accionar de la fe la iglesia? Porque la iglesia es el lugar donde tú te equipas para poder obrar en las otras áreas. Versículo 11, 12 y 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué Pablo nos manda a unirnos a una iglesia y a estar en la unidad del Espíritu dentro de la iglesia? Porque allí, y solo allí, es donde Jesús envía las herramientas para que tú fuera puedas obrar conforme a su voluntad. Dice el versículo 11 que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionarte a ti, para la obra del ministerio, versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y fíjense lo que dice el 13, hasta que todos quienes, los creyentes, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, subrayen ahí si pueden, si tienen cómo subrayar, conocimiento. ¿Se fijan que la teología no es tan mala? Conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos responder una vez que entendemos que somos salvos? Que fuimos salvados para entrar en una familia de la fe, para que sirvamos a nuestra familia de la fe y para que dejemos que nuestros hermanos nos sirvan a nosotros. ¿Sí? Muy terrible, como muchas personas se quejan y dicen, pero es que mi pastor podría ser mejor, o el predicador podría ser mejor, o el que enseña podría ser mejor, y se quejan de una y otra vez de que podría ser mucho mejor, ¿sí? Pero con lo que tiene, así sea poco, igual no se dejan pastorear. El punto no está en pedir que haya un pastor perfecto enfrente, sino que tú dejes que te edifique ese pastor. Y así como el pastor tiene el deber de ponerse acá y enseñar su palabra, también tiene el deber de muchas veces regañarnos y de exhortarnos cuando nuestro camino se ha torcido un poco. Y entonces ahí donde las personas dicen, no, hasta ahí llegó mi compromiso con la iglesia. Yo voy a la iglesia únicamente hasta el punto donde el predicador no me menciona a mí. Donde el predicador hable acerca de mi vida, de mis pecados, de mis debilidades, ya ahí como que no me está gustando mucho, mejor me cambio para otra iglesia. Es más, me voy a ir a una iglesia donde haya más gente, porque así es más difícil para el pastor encontrarme dentro de la multitud. Y ahí está el problema. Tenemos un problema allí. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento, lo primero que debemos obrar nosotros es ser miembro de una familia espiritual para recibir las bendiciones de Cristo. Cristo no nos va a edificar, Cristo no nos va a perfeccionar en el conocimiento hasta que no seamos miembros de una familia. El creyente obra a favor de la iglesia porque entiende que allí es donde Cristo lo capacita. Y además dice, Dios no llamó a llaneros solitarios para que nadie se gloríe y se enorgullezca. Este punto quiero resaltarlo también.
Hay muchas actitudes como creyentes que a veces llegamos a entender. La Biblia dice que nadie me tiene que enseñar porque ya Cristo me enseñó todo. Y usan ese texto de Primera de Juan 2:27, que dice, nadie te va a enseñar. Y dicen, yo en mi casa solito, con unos libros, con YouTube y con Google, yo voy a entender todo el Evangelio. No, Dios no te llamó para que tú fueras un llanero solitario. Dios te llamó para que tú fueras miembro de una familia. Para que no seas una esponja gorda llena de conocimiento y de Evangelio y no la derrames en tus hermanos. Actualmente terminamos una serie acerca de los dones espirituales con los jóvenes en nuestra iglesia. Y hablamos acerca de los dones del habla y de los dones de servicio. Bueno, los dones del habla son como la predicación, la exhortación. Yo diría de alguna manera que son dones fáciles, porque es fácil tú pararte aquí enfrente y decir un poco de cosas. Pero difícil es el don de servicio. Porque sirviendo en la iglesia, sirviendo al necesitado, sirviendo al que tiene una necesidad en su casa, nadie te va a reconocer. Nadie te va a tomar una foto, como probablemente me vayan a tomar entre un rato aquí en el púlpito. Mire ese gran predicador allá, van a decir. No, delante de Dios, todos somos necesarios delante de Dios. Tanto el que sirve como el que habla. Tanto el que predica como el que ayuda. Tanto el que enseña como el que abre la puerta. Todos somos necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero si nosotros nos aislamos en la fe, nos aislamos en nuestro orgullo, simplemente vamos a marchitarnos. Porque no fluye el agua viva del Espíritu Santo que debe recorrer todo el cuerpo, sino que se estanca en ti. Y algo que tú deberías darle a tus hermanos, se te estanca en tu corazón y se pudre esa agua. El punto número 2. La obra del creyente al no practicar el pecado, sino hacer luz. Y para este tema vamos a avanzar un poco más adelante en el versículo 17 del capítulo 4. Versículo 17 hasta el 24. Fíjense lo que dice. Esto pues digo, nuevamente un mandamiento de las Escrituras para nosotros. Digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Una pausa allí. Como decía hace un momento, ¿por qué el incrédulo hace lo que hace? Porque no conoce. No conoce la gravedad de su pecado y sin remordimiento alguno practica el pecado, pero no así en los creyentes, porque nosotros conocemos la paga de nuestro pecado. Nosotros sabemos que el pecado nuestro nos mató espiritualmente, tanto así que Cristo tuvo que venir a morir por nosotros para salvarnos. Pero hay un detalle, el incrédulo no tiene entendimiento. El incrédulo no entiende la vida de Dios. El incrédulo no sabe por qué el pecado es pecado. Pero el creyente sí. Y por esa razón el creyente no debe practicar el pecado. Por esa razón el creyente debe alejarse del pecado. Versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, quienes los incrédulos, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ahí está hablando de nosotros, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad, allí pone como en duda nuestra conversión, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo, que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí ven? Nuevamente el conocimiento viene allí. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nuevamente el conocimiento se menciona allí. La verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio. ¿Y cómo yo entiendo el Evangelio? A través de la Escritura. ¿Y cómo yo entiendo la Escritura? A través del conocimiento, de la teología, de escudriñar, de hacerme de los dones de enseñanza que hay dentro de mi iglesia. ¿Sí? Porque por eso es que primero van
el obrar del creyente en la iglesia para después obrar en otras áreas. Dios envió maestros, pastores a la iglesia para que después nosotros podamos entender estas verdades y ya no practicar el pecado. Hermano, ¿por qué el pecado es pecado? Me preguntarán algunos. Porque Dios dice que es pecado. ¿Y qué no es pecado, hermano? Lo que Dios no dice que es pecado. ¿Y cómo yo sé que Dios dijo eso? En las Escrituras. ¿Sí? Nuevamente el conocimiento allí. Pero el problema está, y eso le pasaba mucho a los fariseos y a los saduceos en los tiempos de Jesús, que ellos le añadían mandamientos a la Biblia o le quitaban mandamientos a la Biblia. ¿Añadir mandamiento qué es, hermano? Cuando dentro de una iglesia se practica, se obliga a los creyentes a practicar cosas que no están en la Biblia. No, hermano, usted tiene que venir en flu y en corbata a la iglesia porque si no, no agrada al Señor. A ver, muéstrame en la Biblia donde dice flu y corbata. No hay. Pero ¿qué sí dice la Biblia? La Biblia dice que nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y en base a ese principio yo podría enseñar que si tú vas a tu trabajo en flu y en corbata, porque a la iglesia no vas en flu y en corbata. No porque el flu y en corbata te haga diferente, sino que estás demostrando con tus acciones que amas más tu trabajo que a Dios. Lo mejor que yo hago para el mundo debería hacerlo mucho mejor para Dios. Pero eso depende de cada circunstancia, de cada persona. Porque habemos personas acá que no trabajamos en flu y en corbata. Yo no estoy dejando a Dios en segundo lugar si yo no vengo en flu y en corbata. Así se dice aquí, ¿verdad, flu? No, ¿cómo se dice? Terno. Saco y corbata, perfecto. En la ferretería donde yo trabajo no me exigen eso todavía. Entonces, el mandamiento allí como tal no sería el saco y la corbata, sino la actitud del corazón del creyente. Y eso ya concierne a cada uno en su hogar al momento de leer las Escrituras. Al momento de orar y meditar en el Señor, pregúntese a usted mismo, ¿qué áreas de mi vida yo le estoy dando más amor que a Dios? ¿Qué áreas de mi vida estoy dándole más amor que al servicio de la iglesia? Y entonces equipara el tiempo que yo le dedico a esa hobby, a esa pasión que yo tengo y al servicio de Dios. Porque la Biblia dice que esos hobbies y esos pasatiempos son agradables, son chéveres, pero el día que Cristo venga no va a quedar nada, ni polvo de eso. En cambio, lo que tú hagas para Dios va a permanecer. Pero ¿cómo yo sé que lo que yo haga aquí en la tierra se va a volver polvo? Porque la Biblia lo dice. Nuevamente volvemos allí. Primero tú debes conocer a Cristo, debes conocer su evangelio para después actuar, no al revés. Y es por esa razón que nosotros dejamos el pecado. ¿Por qué dejamos el pecado? Porque ya nosotros no somos de este mundo. ¿Por qué dejamos el pecado? Porque sabemos el daño que nos hizo el pecado. ¿Cómo es que yo voy a volver al pecado? Si tanto le costó a Dios salvarme de la muerte, que tuvo que enviar a su Hijo, no había otra manera. No había otra manera de salvarte de la muerte sino enviar a Jesús. Si hubiese habido otro ser en el universo que pudiera haber muerto por ti, Dios lo hubiese usado, pero no había. No había otro ser divino que muriera por nosotros, que soportara el peso del castigo de Dios por nosotros. No había un ángel, no había un arcángel, no había un serafín que soportara el peso de la ira de Dios, sino Dios mismo. Por eso Jesús es Dios. Y si yo entiendo esa verdad, el pecado para mí ya deja de ser algo agradable, deja de ser algo que yo anhele, ya empieza a ser algo que yo debo odiar poco a poco, porque el pecado me mató. ¿Cuál era el problema con los judíos en el Antiguo Testamento? Ellos querían volver a Egipto acordándose de los placeres pequeños y minúsculos de Egipto, pero se olvidaron de los latigazos que le metían, se olvidaron de los golpes, de las muertes de sus hijos recién nacidos, se olvidaron de todo lo que sufrieron en Egipto y querían volver a Egipto. ¿Cuál es el problema del creyente hoy en día? Que se acuerda, sí, era chévere la musiquita que yo escuchaba en la discoteca, cuando yo bebía, cuando sentía ese calorcito por dentro que me hacía bailar eufóricamente, era vacancísimo. Pero no te olvidas, hermano, del sufrimiento que causó eso en tu familia. No te olvidas
¿Acaso de la muerte espiritual que eso te causó? ¿Del vacío que produjo en tu corazón a tal punto que te hizo venir a Cristo pidiendo misericordia? No olvidemos el regalo de la salvación. No olvidemos la gravedad del pecado de donde venimos para que no volvamos a él. Por eso es que ahí el apóstol Pablo dice, ya no anden como la gente del mundo, que ellos tienen su mente y su raciocinio ciego, que ellos no entienden, que ellos están cavando su propia tumba. Que un día el Señor los hará pagar por sus pecados. Versículo. Ahí ya leímos. Versículo 24. Versículo 23, perdón. Y si no, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad. Cuando dice justicia y santidad, ahí está hablando que tú fuiste creado para buenas obras. ¿Qué obras? Obras de justicia y además de santidad. Entonces la obra del creyente es ya no practicar el pecado, pero al mismo tiempo es practicar la luz. ¿Qué es practicar la luz? Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Ahí está una buena obra. Habla la verdad. Versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. O sea, haga algo honrado. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hay dos órdenes. Trabaje en algo honrado, hermano. Y número 2, comparta con el que tiene necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué otra obra nos manda el Señor allí? Que lo que tú hables edifique. Edifica a las personas. Ya no compartas, ya no hables de esos chistes de doble sentido en tu trabajo. Ya no hables de esas palabras inútiles que hablabas con tus amigos en la esquina de tu casa. Habla el evangelio. Habla lo que Cristo hizo por ti. Habla de cómo Cristo te rescató de la muerte y que ahora tú tienes vida para que los demás sean edificados. Versículos 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos, hacer el bien, unos con otros. Además, sean misericordiosos. Nuestro hermano Hilario predicó hace unos domingos acerca de eso. Perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó. ¿Cuáles son los mandamientos de justicia y santidad? Ya no hablemos mentiras, hablemos verdad. Ya no robemos, seamos honestos. Ya no hablemos cosas ridículas, hablemos cosas que edifiquen. Y por último, seamos buenos, seamos misericordiosos y seamos perdonadores. Ahí está el obrar de la luz que Dios nos manda. ¿Pero por qué razón Dios nos los manda? Porque ya nosotros fuimos creados para buenas obras, no fuiste creado para las malas obras. Entiéndelo, hermano, entiende que Dios no te salvó para que te sentaras acá nada más una vez a la semana y toda la semana hicieras cualquier locura. Dios te salvó para buenas obras, para que des gloria a Dios en tu trabajo, en tu casa, en tu familia. Dios te salvó para que levantes su nombre como un estandarte en este mundo caído. Pero hay un pequeño detalle, hermano. El día que como creyentes, salvos, regenerados por la sangre de Cristo, que tengas tu salvación segura, porque la Biblia enseña que la salvación no se pierde. El día que tú ya dejes de darle gloria a Cristo acá en la tierra, tu misión se habrá acabado. Ya el Señor tendrá todo el derecho de llevarte a su gloria. Pero ¿sabes por qué tú estás vivo, hermano? Porque Dios quiere que tú levantes su nombre aquí en la tierra. Esas son las buenas obras. No son para que seas salvo, no son para que, como predican los católicos, que para que tus obras y obras y obras, y cuando te mueres te nombren santo, San Hilario. Ya hay un San Hilario. Para que haya un San Carlos Moreno. No, las obras que tú haces acá no son para que te nombren santo. Las obras que tú haces acá no son para llevarte a un piso más elevado en el cielo, porque algunos enseñan que en primer lugar está Cristo, al lado está María, José,
los apóstoles y debajo es que vamos a estar. Y de último puede que esté el que solo se bautizó de niño. No, hermano. Las obras que nosotros hacemos no son para merecer cosas celestiales ni para posiciones celestiales. Las obras que tú haces es por amor a Cristo. Tú las haces porque tú entiendes que Cristo te amó. Tú las haces porque tú entiendes la salvación gloriosa que recibiste. Tú las haces porque cuando tú merecías el infierno, Cristo vino y murió por ti. Y no hay otra cosa más que tú puedas hacer sino obrar para bien. Imagínate a una persona que se haya ahogado, muerto en el fondo del mar durante décadas, ya esté solo el esqueleto. Venga un rescatista, que en este caso es Cristo, lo sacó, le dio vida, lo volvió a formar como ser humano, lo rescató. Y ese bobo recién salvado vaya otra vez y se mete otra vez al agua. No, hermano, Dios te salvó. Salte de ese fondo donde estabas metido. Sal de ese pecado donde estabas. ¿Por qué? Porque tú ya no quieres volver a estar ahogado en el fondo del mar. Tú quieres estar al lado de tu Señor, el que te salvó, el rescatista que es Cristo. Esa es la razón por la que tú y yo obramos. Y por último, las obras del creyente en todas sus relaciones. Capítulo 5 de Efesios, versículos desde el 21 al capítulo 6, versículo 9. No voy a leer toda esa cita porque es muy larga y el tiempo, no sé cómo estemos de tiempo. Pero voy a mencionar unas cosas importantes que están allí. Una vez que tú obres dentro de la iglesia y que en la iglesia tú seas edificado como miembro, tú vas a empezar poco a poco a abandonar el pecado. Paso número 2. Y vas a empezar a hacer las obras de la luz. Pero al mismo tiempo, tú vas a empezar a obrar de tal manera que todas tus relaciones van a ser afectadas. Y eso es lo que enseña Efesios del 5, desde el 21 al capítulo 6, versículo 9. Versículo del 21 al 24 dice que las esposas, siguiendo el ejemplo de la iglesia, se someten voluntariamente a sus esposos porque ellas entienden que la iglesia se somete a Cristo. ¿Cómo ellas entienden que la iglesia se somete a Cristo? A través de la Escritura. De manera que una esposa no puede ser una buena esposa hasta que ella no entienda qué es la iglesia delante de Cristo. Porque el matrimonio lo creó Dios y Él es el que tiene el manual de instrucciones para el matrimonio. Y el matrimonio Dios lo hizo de tal manera que refleja la relación de la iglesia con Cristo. ¿Cómo la esposa se somete al esposo? Cuando ella entiende esa verdad. Número 2, del 25 al 33, dice que el esposo debe amar a su esposa de manera sacrificial para mostrar a Jesús. El versículo 25 dice, esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Las mujeres se quejan porque dicen, pero el Señor me manda a someterme a mi esposo. Bueno, la Biblia dice que el esposo debe morir por su esposa. ¿Qué es más difícil? Dice que debe amar a su esposa de tal manera como Cristo amó a la iglesia. Pero hermano, ¿cómo es ese amor? Bueno, lee tu Biblia y ve lo que Cristo hizo por ti. Así tú debes amar a tu esposa. Y en tiempos pasados los hombres lo entendían tanto, no porque eran retrógrados y porque el patriarcado ni nada por el estilo. Y los hombres eran los únicos que iban a la guerra. Hoy en día quieren mandar a las mujeres, pero eso es antibíblico. Porque el que debe morir por las mujeres es el hombre. Las mujeres no deben estar en el frente de batalla dando su vida por los hombres. Eso es antibíblico. El hombre debe morir por las mujeres. Las mujeres quieren ir a pagar el servicio militar y me van a decir retrógrado y toda la cosa, pero es que las mujeres no fueron llamadas a eso. Los hombres son los que deben dar la vida por las mujeres. Eso lo dice la Biblia, no lo dice Reinaldo. Capítulo 6, del 1 al 3, dice que los hijos deben respetar a sus padres para así mostrar respeto a Dios. De la misma manera como respetan a Dios, ellos deben reflejar el respeto a sus padres. Pero hermano, ¿cómo el hijo entiende eso cuando lea la Biblia? No cuando tú le digas, respétame porque yo soy tu padre. No, cuando tu hijo entienda el evangelio, cuando tu hijo entienda las verdades de la Biblia, ahí te va a respetar, como debe respetarte. Por eso yo le digo a los que tienen hijos, cuando tengo la oportunidad de hablar, cuando tienen hijos bajo su cuidado, bajo su techo, hermano, si tú lo permites que vaya a la fiesta, por lo menos exígele que venga a la iglesia.
Está bien, hijo, yo te dejo que vayas a la fiesta, te dejo que vayas a tu fiesta de graduación, que vayas al 15 años de tu amiguita, que vayas al compartir de jóvenes del colegio, está bien, pero por lo menos ve a la iglesia conmigo el domingo. No por obligación, no por querer evangelizarlos a la fuerza, sino porque es que la única forma de que ellos crean en Cristo es a través del evangelio. ¿Y dónde lo van a escuchar? ¿En el colegio? No, acá lo van a escuchar. De manera que los padres deben ser sabios a la hora de instruir a sus hijos para que vengan a la iglesia. No los traigan agarrados de la mano, venga para la iglesia. Sino motívalos de una manera. Sé sabio. La Biblia dice, seamos mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Seamos astutos. Está bien, hijo, yo te dejo que juegues a la play hasta las 2 de la mañana, todos los días si tú quieres, pero el domingo vienes conmigo a la iglesia. Seamos astutos. Seguramente el hijo va a sacar cuenta, va a decir, bueno, 6 días a la semana jugando a la play hasta las 2 de la mañana, por 2 horas en la iglesia, me conviene, voy. Y cuando esté acá se convierte y te va a respetar como padre. Versículo 4, los padres deben ser sensatos con la crianza para así mostrar a Dios. Así como Dios es misericordioso, como Dios se comunica con nosotros, así los padres deben ser con sus hijos, deben comunicarse con sus hijos. Pero ¿cómo lo van a entender? Cuando ellos entiendan la relación de Dios con nosotros, ahí ellos van a entender, bueno, yo como padre debo hacer igual. Debo imitar a Dios. Por eso es que dice el versículo 1 del capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo yo imito a Dios? Cuando yo lo vea. ¿Y cómo lo voy a ver? ¿En un sueño? ¿En una visión? No, en la Biblia tú vas a ver a Dios. Versículo 5, y esto me pega a mí y a todos los que somos empleados. Los trabajadores deben obedecer a sus amos porque así demuestra que son esclavos de Cristo. Aquel que tiene a alguien sobre él como una autoridad debe obedecerlo porque así y solo así va a demostrar al mundo lo que es obedecer a Cristo. El mundo no necesita que tú te pongas todos los días a un estudio teológico de Cristo porque ellos no lo entienden, ellos ven tu actitud. Y ellos, cuando se va el jefe, hacen relajo en el negocio. Pero tú no debes ser así, porque tú sirves a Cristo en primer lugar. Y por último, los amos deben ser amorosos con sus trabajadores, recordando que el verdadero amo de ambos es Jesús. Aquel que tiene, en cambio, personas bajo su autoridad, debe ser paciente como Dios es paciente con él. Deben ser amorosos como Dios es amoroso con él. Deben ser respetuosos sabiendo que esa persona no te pertenece a ti, le pertenece a Cristo. Así que debe ser sensato. Los jefes, los amos. En conclusión, hermano, ¿por qué los cristianos obramos? ¿Para obtener la salvación? No, lo demostré en la predicación anterior, a través de la palabra. La salvación es solo por fe, solo por gracia. Y solo Cristo fue el único que sus obras valieron para la salvación. Entonces, ¿por qué la Biblia tanto dice que debemos obrar, debemos ir a la iglesia, que debemos orar, que debemos ayudar al necesitado, que debemos perdonar a los que nos hacen daño, que debemos ser misericordiosos con el que pasa necesidad? Bueno, hermano, porque esa es tu respuesta al regalo que tú recibiste. Leíamos la semana pasada cuando la mujer rompió el frasco de perfume en los pies de Cristo y los lavó con sus cabellos. ¿Ella fue salva por eso? No, ella fue salva por fe únicamente. Pero ella respondió así porque ella fue perdonada. Ella entendió el tamaño de la condenación donde ella iba a ser enviada. Y entendió el regalo que recibió. Y lo único que ella pudo hacer fue alabar a Cristo. Te invito esta mañana, hermano, a que tú medites en el Evangelio de día y de noche. Cuando sientas tristeza, lee el Evangelio. Cuando sientas desesperación, lee el Evangelio. Cuando sientas desmotivación por lo de Dios, lee el Evangelio. Nuevas son sus misericordias todas las mañanas, dice el famoso texto. Pero ¿por qué Dios es misericordioso? Por amor, por un amor incondicional. Dios te amó aunque tú no merecías ser amado. Solo así, cuando tú entiendas el tamaño del amor de Dios, tú vas a responder en alabanza. Vas a levantar las manos cuando escuches bellas alabanzas. Vas a llorar cuando leas un texto que te hable de la salvación. Vas a ser contrito en tu corazón cuando alguien te hable de Cristo y te diga,
hermano, no estás mostrando a Cristo. Eso debería entristecernos. Hay personas que cuando le dices eso se enojan. No, ¿qué vas a saber tú que tú no ves mi relación con Dios? Debería darnos tristeza que alguien nos diga eso. Debería darnos tristeza que el mundo nos diga, y no es que eres hermanito. Y si tú eres hermanito, ¿por qué haces eso? Hablando del pecado, no estoy hablando de otras cosas que el mundo exagera, ¿no? Y no es que tú eres hermanito, ¿y por qué me mentiste con ese negocio que me propusiste? No es que tú eres hermanito, entonces ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto otro? ¿Por qué me dijiste que ibas y no fuiste? Yo pensé que tú eras hermanito. Y eso debería rompernos el alma, porque nuestra misión en este mundo es mostrar a Cristo. Que la gente dude de nuestra veracidad con Cristo debería entristecernos. Y deberíamos orar, deberíamos anhelar esa santidad que Dios nos manda. No porque eso nos vaya a salvar, nuevamente les digo, sino en respuesta al Señor. Quiero culminar esta enseñanza con un testimonio. En una ocasión estuve discipulando a un joven que entró a la iglesia y estaba muy enamorado de una muchacha en la iglesia. Y él iba y yo lo estaba discipulando porque yo le escribía todos los días, lo llamaba, conversaba con él. Y el joven me contaba, no, sí, ya nos vamos a casar, la muchacha y yo, ella es una muchacha de Dios, yo también busco al Señor todos los días. Y él siempre me contaba esas cosas. Y cuando estaba triste yo lo alentaba y él me decía, sí, hermano, es verdad, y se volvía a levantar. Pero en una ocasión la chica lo dejó. Rompieron el compromiso. Y después ese joven, en manera de represalia, me escribía a mí contándome todas las cosas que la chica mala, la chica hizo. Y cómo mentía, y cómo era una falsa cristiana, y una y otra cosa. Y hasta que finalmente me dijo, mi esposa sabe que es así, me escribió y me dijo, hermano, yo creía en ese Dios. Yo creía en el Dios de esa chica, no voy a decir el nombre. Pero ellas me demostraron que no era verdad. Yo había creído en ese Dios. Pero la manera como me lo escribió fue como despectiva, así como esa religión, eso tan falso que yo creí. Mi esposa sabe que yo no le respondí en el momento, le respondí como 2 días después porque me dio coraje. Me provocó decirle hasta del mal de que se iba a morir. La Biblia dice que podemos airarnos, pero yo no pequé en ese momento porque no le dije nada. Me quedé frío, medité 2 días, ¿cómo le respondo? Oraba, me sentía triste, afligido, porque invertí mucho tiempo en ese joven. Meses escribiéndole, discipulándole, hablándole. Y finalmente 2 días después le dije, ¿sabes cuál es el problema, hermano? El problema es que tú no creíste en Dios, tú creíste, tu Dios era esa muchacha a la que venías. Porque si tú de verdad hubieses entendido lo que Cristo hizo por ti, si tú de verdad hubieses entendido los pecados que se te fueron perdonados, si tú de verdad hubieses entendido el infierno donde ibas y donde Cristo te sacó, una muchacha no te hubiese alejado de Cristo. Tú estuvieras firme hasta el final porque tú hubieses entendido la salvación que tú recibiste. Pero el problema es que tú no la entendiste. Y si no la entendiste, hermano, me siento muy triste por ti porque no sé si de verdad eres salvo. No me respondió el muchacho. Nunca más supe de él durante algunos meses, hasta que un día me lo topé en la calle y conversábamos ahí y en una de esas me dijo, ¿sabes qué? Cuando tú me dijiste eso, yo me enojé mucho. Yo te iba a decir hasta el mal de que te ibas a morir. Es una expresión muy venezolana, perdónenme. Te iba a decir hasta de qué te ibas a morir, eso es lo que quiere decir esa frase. Pero pasó algo y me robaron el teléfono. Y cuando tenía mi coraje ahí, no te pude escribir, perdí tu número y ya. Pero hoy en día reconozco que lo que me dijiste es verdad, me dijo. Es verdad. Para mí lo más importante era la relación con la muchacha. Y por eso cuando ella me falló, yo dejé todo botado. Y yo no quiero, hermano, que ustedes salgan esta mañana pensando que lo que te motiva a venir acá esta mañana es lo que van a decir los hermanos. Pues, ¿qué va a decir mi familia? Pues, ¿qué van a decir los demás? Que fui cristianito unos días y después me salí, ya volví al mundo. No, eso no es lo que te debe motivar, hermano.
Lo que debe motivarte a alabar a Jesús es lo que Jesús hizo y únicamente lo que Jesús hizo por ti. Por eso, cuando tú entiendas eso, hermano, no hay hermano que chismoso, mentiroso, pastor que caiga en pecado. No hay nada que te aleje de la iglesia. Porque tú no sigues a hombres, tú no me sigues a mí, tú no sigues a Hilario, tú no sigues a otros pastores. Tú sigues a Cristo por lo que Cristo hizo. Y te lo voy a decir adelantado, hermano, yo te voy a fallar. Hilario también lo dijo en una prédica hace unos días. Yo te voy a fallar, hermano. Algún día yo te puedo decir una mentira. Algún día tú me puedes prestar plata y no te la voy a pagar. Ya saben, para que no me presten. Algún día va a pasar algo que yo voy a hacer. Algún día yo voy a caer en un pecado, puede ser. Hermano, pero que eso no haga que te vayas de Cristo porque yo no morí por ti. Que eso no haga que tú abandones la iglesia porque yo no morí por ti. Por eso yo creo que esa cruz está muy bien puesta allí, porque detrás del predicador, lo que debe motivarte a ti es ese que está allá atrás, esa cruz vacía. Porque esa cruz vacía representa la muerte y la resurrección de nuestro Dios. Sigue a Cristo, hermano, hasta el fin de tus días, por lo que Cristo hizo por ti. Únicamente por eso.